Bien, hermanos, en esta reunión de discipulado de líderes, vamos a ver un tema más, y es sumamente importante. Es el Espíritu Santo y el líder. El Espíritu Santo realmente anda buscando hombres y mujeres que sean dóciles a lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Por eso que vamos a dar lectura, por favor, al libro Los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8, el Espíritu Santo y el líder. Quiero decirles, hermanos, que en el mundo secular, ya sea tanto en el área pública como en el área privada, no se requiere la capacitación del Espíritu Santo, aunque sería lo mejor. Pero muchos ejercen su liderazgo desde el punto de vista muy académicos, desde el punto de vista del conocimiento humanista, y llevan las cosas de esa forma. Pero la iglesia, ya que tiene otra composición, ya la iglesia es espiritual, es decir, estamos trabajando con almas, estamos trabajando con el espíritu de las personas. Aunque también estamos trabajando a nivel de la parte física, que es el cuerpo, la administración, de ahí que encontramos la sanidad divina, encontramos el ejercicio de los talentos, los dones. Pero, hermanos, dentro de lo que es la iglesia, recordemos que estamos nosotros apelando a las tres partes fundamentales del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Allá afuera, el liderazgo solamente considera al hombre bipartito, es decir, lo considera solamente desde el punto de vista de alma y cuerpo. En la iglesia tiene que considerarse las personas como lo dice la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo es elemental, fundamental, indispensable, ya que tenemos que apelar a la parte espiritual de las personas. Así que el liderazgo, hermanos, que usted ha ejercido por mucho tiempo en en su negocio, en una empresa, es completamente diferente al liderazgo que se ejerce en la iglesia, porque tiene otros componentes, se apelan a otros objetivos. Es por eso que en Hechos capítulo 1 leemos aquí las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Se lo estaba diciendo ahí a ese liderazgo de los 12 apóstoles, juntamente con muchos más discípulos que se encontraban en ese lugar. Dice en el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hagamos aquí un paréntesis. Vea qué interesante. El mandamiento que Jesús estaba dando a los apóstoles, dice aquí claramente, fue por el Espíritu Santo. O sea que todas las indicaciones que vamos a ver, hermanos, realmente son de Dios. O sea que tienen que ser altamente consideradas. No si me parece o no me parece. El líder, desde el momento que es cristiano o líder cristiano, tiene que aceptar las indicaciones de Dios, porque son realmente las que Dios ha puesto para nuestra vida y para la vida de otros. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber en los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias te damos por esta linda palabra. Una vez más, Señor, deseamos, Señor, que tu lindo, maravilloso y poderoso nombre sea santificado en medio de tu pueblo, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser los siervos, los canales, los instrumentos que tú quieres, Señor, para la edificación de tu iglesia. Señor, te pedimos que seas tú, mi Dios, no solamente hablando del corazón, sino que nos ayudes, Señor, a poder, Señor, caminar por la senda que tú quieres, Señor, que caminemos.
que entremos en esa relación preciosa con el Espíritu Santo para poder tener mayor efectividad o la efectividad que realmente debe de existir en tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. El Espíritu Santo y el líder. No se puede separar el liderazgo cristiano del Espíritu de Dios. Para ello es importante, hermanos, que nosotros comprendamos a la luz, digamos, de algunos tipos que encontramos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por eso que vamos a analizar el diseño de Dios de su iglesia y su edificación. Vamos a hacer un símil, vamos a ver una comparación con el modelo y la demanda que Dios tuvo en los tiempos antiguos, especialmente en el tiempo del tabernáculo. Así que, hermanos, el tabernáculo no fue un invento de Moisés, no nació en la mentalidad arquitectónica de Moisés, sino que nace de Dios. Y es interesante cuando en Éxodo, por ejemplo, el capítulo 25, en el versículo 40, el Señor le da una exhortación a Moisés y le dice: mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí Moisés estaba totalmente limitado a hacer el tabernáculo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí. Dios se lo mostró, le mostró los planos, le mostró los detalles, le mostró, hermanos, las medidas, todo y cómo tenía que hacerlo. Entonces vemos aquí, hermanos, que el tabernáculo fue una visión de Dios, no nació en Moisés, pero también tenía que ser ejecutada esa visión divina por Dios mismo, tenía que ser hecha por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el modelo es divino y si es divino, tiene que ser ejecutado divinamente, no puede ser ejecutado humanamente, es decir, con los recursos que nosotros tenemos, tiene que ser a través de los recursos del Espíritu. Vea qué interesante en el libro de Números, en el capítulo 8, versículo 4, encontramos aquí, hermanos, un detalle interesante con respecto a lo que Dios diseñó en cuanto a la ejecución. En el capítulo 8 del libro de Números, versículo 4, dice la palabra: y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde un pie hasta su flor era labrado a martillo. Oiga esto, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. ¿Cómo se hizo? Conforme al modelo. Pero para hacer este trabajo, las personas que lo hacían tenían que estar bajo la unción o capacitación del Espíritu de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que el tabernáculo fue un diseño divino, un modelo divino, pero también fue ejecutado por la ayuda de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que la capacitación de Dios, hermanos, a las personas que empezaron a elaborar este tabernáculo, hermanos, vemos acá que era indispensable que así fuese, porque la naturaleza del trabajo así se exigía. Así también hoy en día, hermanos, la naturaleza del trabajo de la iglesia, el liderazgo cristiano, es básicamente una demanda divina y las exigencias son sumamente altas. Por eso, hermanos, no podemos nosotros depender de la capacidad innata, aún de la capacidad normal, natural que nosotros tenemos, ya sea por la adquisición de las experiencias en la vida o por la capacitación que recibimos en el mundo secular para ejercer algún tipo de liderazgo. En el liderazgo cristiano va más allá. Es importante las capacidades naturales que Dios mismo nos ha dado, porque esas vienen de Dios, pero tiene que ir más allá. Por eso que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 1, ve aquí, que con mucho lujo de detalle el Señor empieza a hablarnos acerca de esa capacitación. Versículo 1 al 6 dice el capítulo 31 de Éxodo: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engaste, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a
a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Gloria al Señor. O sea, el diseño es divino, pero Dios dijo, oiga Moisés, ¿sabes qué? A lo mejor tú estás preocupado, ¿cómo se va a hacer esto? Pero yo ya capacité a Bezaleel y a Aholiab con el Espíritu de Dios para hacer este trabajo. Hermanos, la iglesia, por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, hablamos del discipulado, hablamos de la madurez cristiana, hablamos, hermanos, del fruto del Espíritu, hablamos, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo, hablamos de cualquier otro aspecto de la vida cristiana, crecer en amor, crecer en paciencia, crecer en fe, etcétera. Hermanos, esto no es la tarea, no es una obra humana, sino que es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos habla de la iglesia, se presenta a la iglesia como un edificio espiritual, y a nosotros en la epístola de Pedro nos dice que somos piedras vivas, edificio espiritual, donde Dios mora. Entonces, si nosotros entendemos que si en el tabernáculo el diseño era divino, entonces tenía que ser ejecutado por el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo. De igual manera, la naturaleza de la iglesia hoy en día ya no es el tabernáculo, sino la iglesia. Tiene que ser hecho de la misma forma. La iglesia es un diseño de Dios. No nace la iglesia de una mentalidad de un líder hace muchos años atrás. La iglesia nace en el corazón de Dios. ¿Y qué es la iglesia? Recuerden que la palabra iglesia en griego significa llamados hacia afuera. Es decir, un grupo de hombres y mujeres que han sido sacados del reino de las tinieblas y ha sido puesto aparte para que este grupo sea la iglesia. ¿Y cómo viene este grupo a formar parte de la iglesia? Cuando han nacido de nuevo. Entonces, ese grupo que se llama la iglesia, Jesús dijo, y yo, oiga esto, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, no somos nosotros los que edificamos la iglesia. No es ningún pastor el que edifica la iglesia. No es ningún líder el que edifica la iglesia. Es Cristo el que lo hace a través de sus instrumentos, de sus líderes. Así que, por eso que cuando nosotros creemos que nosotros somos los que edificamos, nos creemos indispensables. Y no es cierto, hermano. El único indispensable en la iglesia es Jesús. Si Jesús, hermano, sin Él no existe iglesia. Entonces, Él sí es indispensable. Entonces, por eso que debemos nosotros comprender, hermanos, que si el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Queriendo nosotros competir con la edificación de Cristo. ¿Somos mejores edificadores que Cristo? Jamás. Él es el que lo hace. Por eso que al tener esta visión acerca de lo que es la iglesia y el servicio, entonces lo que tengo que hacer yo como líder es dejar que Dios haga todo a través de mí. ¿Sí o no? Por eso el apóstol Pablo dijo, y yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, sea Dios ungiendo, capacitando, ocupando los talentos de cada uno que Él mismo nos ha dado, que sea la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, que sea la fe en Dios, que sea todo lo necesario para que Dios haga el trabajo en la vida de las demás personas. Por eso que, fíjense bien, en el tabernáculo, hermanos, una de las, evidencias de la autorización o legalización del tabernáculo era una columna de fuego que había en la noche y una nube durante el día. Es decir, todos se daban cuenta que en el tabernáculo estaba Dios por esa manifestación sobrenatural. Lo mismo sucedió en el templo. Cuando se dedicó el templo de Salomón, dice la palabra, que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y la nube de gloria, la Shekinah, llenó aquel lugar y los sacerdotes ya no podían ministrar. Eso estaba significando que Dios había aprobado ese lugar como su habitación, donde Él se manifestaba. Ahora bien, cuando llega el día de Pentecostés, habían aproximadamente 120 que estaban ahí en el aposento alto. Y ocurre algo bien interesante. Según el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, a esto quiero llamar la atención, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, hubo una manifestación tan sobrenatural como que eran lengüetas de fuego sobre la cabeza de los 120. Pero no era fuego, si no le hubiera quemado el pelo. Parecía fuego. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Metámonos en el contexto, hermanos, del pueblo judío para entender esto. Porque cuando llegaron los habitantes de la ciudad de Jerusalén para ver qué es lo que estaba pasando, entonces ellos también vieron esas lengüetas de fuego y oyeron que hablaban en otras lenguas. Entonces, dentro de la cultura judía, ellos ya entendían el significado del fuego. Por ejemplo, en el tabernáculo, el fuego sobre el tabernáculo de noche significaba que Dios había autorizado el tabernáculo como punto de reunión. Lo mismo en el templo. Por ejemplo, cuando Dios hizo descender fuego por la oración de Elías en el monte Carmelo, el fuego que cae en ese altar, sencillamente lo que Dios estaba diciendo, yo estoy aprobando lo que Elías está haciendo. O sea, el fuego vino a ser un símbolo de aprobación. Y en este caso, cuando aparecen esas lenguas de fuego, ¿qué creen ustedes que estaba diciendo Dios a través de eso? Que Dios estaba aprobando su nuevo templo, que ya no es el tabernáculo, que ya no es un templo, sino que es el corazón de aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la iglesia realmente es algo divino. Es algo maravilloso, es un diseño divino y los resultados milagrosos, hermanos, ocurren cuando una persona ha nacido de nuevo. Entonces, la presencia de Dios en el corazón de una persona lo convierte en un hijo de Dios o parte de lo que se conoce como la iglesia. Pero es edificada por Jesús por medio de sus siervos. No somos nosotros, es Cristo el que hace la obra. Él es el que nos separa del mundo, del pecado, nos arranca de las tinieblas, nos pone en su reino. El Espíritu Santo el que comienza a trabajar en nuestra vida, pero es a través también de sus siervos. Por eso que en Efesios, en el capítulo 4, leemos cuando Dios constituyó algunos, digamos, de los talentos, de los dones de la iglesia, en este caso los dones ministeriales. En estos dones vemos aquí, por ejemplo, el de apóstol. Y miren, hermanos, hoy en día hay muchos que andan diciendo que son apóstoles. Eso es apostolitis, pero no es apóstol. No saben ni lo que es. Apóstol sencillamente es un misionero. No andemos con cuentos. Es un misionero que abre brecha. Y si queremos saber quién es un apóstol, el perfil del apóstol Pablo. Punto. Ahí tenemos el perfil de un tremendo misionero. Habla también, por ejemplo, en el capítulo 4, dice, el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quién es un profeta? Es un predicador a la iglesia, para ayudar a la iglesia a caminar por donde debe caminar. No tiene nada que ver, hermanos, con la profecía para que una persona sea profeta. Puede tener el don de profecía, pero el don de profecía no lo convierte en profeta, sino la predicación lo que lo hace profeta. Así que es un predicador. A otros evangelistas, es un predicador al mundo que no conoce a Cristo. Y a otros pastores, tiene que ver con el alimento de la iglesia, el apacentamiento, el cuidado de la iglesia. Y maestros, tiene que ver con aquellos que Dios usa para que el cristiano eche raíces en la doctrina, que se fundamente en la palabra, que no ande solamente por las ramas, sino que entre al tronco de la doctrina, que tenga firmeza en sus convicciones cristianas. Ahora, piense bien, estas 5 especialidades, aunque hay otros talentos y dones, pero no es el propósito hablar de ellos, pero tienen un propósito. Fíjense bien, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios usa a estos instrumentos, a cualquier, digamos, hombre o mujer que se ha dispuesto en las manos de Dios con el fin de perfeccionar. Porque todos venimos, hermanos, con muchos problemas, con muchas dificultades, venimos como carros chocados a la iglesia. ¿Sí o no? No, yo vine fino, dice. Yo vine brillante, no, hermano. Venimos todos arrastrados, maltratados, y ahí empieza
uno de los ministerios a enderezar el chasis, otro a darle pintura, otro, bueno, el Señor empieza a hacer toda la reparación. Es decir, estos 5 ministerios empiezan a reparar todo eso, el motor, empiezan a reparar todo lo que es en nuestra vida. ¿Con qué objetivo? Para la edificación, dice, para la obra del ministerio, o sea, para servir. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que si cuando Cristo dijo, y yo edificaré mi iglesia, lo va a hacer a través de hombres y mujeres que se han dispuesto en las manos del Señor. Entonces, hermanos, en un liderazgo, hermanos, como el que estamos, digamos, desarrollando, algunos tienen un liderazgo pastoral, otros tienen un liderazgo de evangelista, de misionero, un liderazgo como maestros. Entonces, todo tiene que ver, hermanos, en la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo con mucha claridad, porque en la iglesia de Corinto algunos pensaban que el que edificaba era Pablo, otro que era Apolos, otro que era Pedro, y él dijo, mire, señores, la verdad que no es así. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, Dios es el que hace la obra a través de. Entonces, si yo entiendo eso, entonces voy a comprender, hermanos, que yo tengo que aprender a depender de Dios para hacer esto. Entonces, aquí viene el tercer elemento importante, que es la capacitación por el Espíritu Santo. No podemos ejercer un liderazgo sin la capacitación del Espíritu. Y quiero ver, hermanos, la capacitación del Espíritu desde 2 ángulos. Uno, el Espíritu Santo y la salvación. Y otro es el Espíritu Santo y el servicio. Y algunas veces cuando nosotros confundimos la obra del Espíritu Santo en estas 2 facetas, entonces caemos en gravísimos errores. Por ejemplo, el Espíritu Santo y la salvación. Usted recordará que cuando Jesús resucitó y se aparece a los apóstoles, dice, y les sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Durante los 3 años y medio, los discípulos no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos, sino con ellos. Por eso Jesús les dijo, hablando del Espíritu Santo, vosotros le conocéis porque está con vosotros, pero estará en vosotros. O sea que la manera en que los apóstoles operaban durante los 3 años y medio del ministerio de Cristo era como se operaba en el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, los sacerdotes o los jueces bajo la unción del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo venía sobre ellos en forma ocasional y los usaba en una manera oportuna, pero no residía en ellos. Pero cuando Cristo, el Señor, resucitó, entonces ya había expiación por el pecado, porque el Espíritu Santo no podía venir a vivir dentro de alguien que todavía no había sido redimido con la sangre de Cristo. Por eso que no podía vivir el Espíritu dentro si no estaba con ellos. Pero cuando el Espíritu Santo vino a estar dentro de ellos es porque Cristo ya había muerto y había derramado su sangre para el perdón de pecados. Por eso Jesús les sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Entonces ahí vemos un soplo. Entonces el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de ellos, como a usted y a mí, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Cuando nacemos de nuevo, ahí viene un soplo, ese soplo. Pero una cosa es ese soplo y otra cosa es el viento recio. Ahí tiene que ver el Espíritu Santo y el servicio. Pero en ese soplo, es decir, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, es el que redarguye, por ejemplo, en el área de la salvación, redarguye de pecado y justicia. Hermanos, miren, nosotros como líderes debemos de entender esto, que nosotros no convencemos ni a una mosca, hermanos. Desde el punto de vista humano, no tratemos, hermanos, no caigamos en el gravísimo error de que porque somos líderes y que ahí nos paramos y por un par de gritos y patadas y todo lo demás, entonces que ahí la gente se va a convertir. Dice, no, hermano, mire, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que no es, hermanos, nuestra, digamos, capacidad de dialéctica o capacidad, hermanos, de argumentación la que vamos. Yo una vez, hermano, cometí un grave error. Me acuerdo a un maestro que tuve en la universidad, era maestro de filosofía y un ateo. Entonces yo estaba ahí, entonces quise meterme con él de tú a tú. ¿Y qué es? Y él sabía mucho más, pues yo era un alumno de filosofía. Pero entonces, tratando de convencer con argumentos humanos, no se puede. El único que puede, hermano, convencer cualquier clase de mentalidad es la palabra, hermano, y el Espíritu Santo.
Y hemos visto personas que han sido ateos, han sido filósofos. Me recuerdo una persona una vez vino acá al culto y me dijo, mire, quiero hablar con usted, me dijo. Ah, sí, está bien, le digo. Yo me voy el pasado mañana, me dijo, salgo del país, me voy para Europa, pero yo soy ateo. Ah, bueno, le dije, está bien. Al día siguiente lo esperé a las 8:30 en mi oficina. Estábamos ahí estaba pues con una amiga, y entonces, mire, yo estaba evangelizándolo. Y en eso hubo un temblor de 6.5. Y en la cuarta planta se siente más, como de 8. Y él como europeo nunca había sentido la bendición que nosotros tenemos aquí en el país. Entonces se paró, hermano, tiró la silla, abrió la puerta, quiso salir. Y como ella, que era cristiana, y yo estaba ahí en mi escritorio sentado y tranquilo, y él no hallaba qué hacer. Y yo me paré y le pregunto, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, me dijo. ¿Y sabe qué? Mire, fue tanto el toque de Dios que se vino a vivir al Salvador, dice. Y aquí viene todos los domingos, no le diga, por favor. Pero yo cada vez que me lo encuentro, ¿se acuerda, pastor? Me dice, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? O sea que esas cosas lindas solo el Espíritu Santo las hace, hermano. Entonces la conversión, o sea que como líderes no estemos nosotros creyendo que nosotros somos los que lo vamos a convencer, lo vamos a redarguir de pecado a la gente. No es cierto, es el Espíritu Santo y la palabra. Entonces cuando nosotros exponemos un estudio bíblico, cuando predicamos, olvidémonos, aquí tenemos que meternos ahí debajo y dejar que sea el Espíritu Santo, confiado que el Espíritu Santo y la palabra va a ser la tarea que usted y yo no podemos hacer. Entonces es ahí cuando la efectividad para las personas que vienen a los pies de Cristo. Ahora también, el Espíritu Santo, hermanos, no solamente redarguye, sino que es el que ejecuta la salvación en el corazón. El Espíritu Santo es, como tercera persona de la Trinidad, es el ejecutivo de la deidad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él lo aplica en la persona que cree. El Espíritu Santo es el que lo hace. Por lo tanto, es más fácil, ¿no le parece, hermano? Alguien me da, gracias, hermano, porque ahora me estoy quitando un gran peso. Porque nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos. Y algunos hasta a bibliazos lo agarran y le alan el pelo, le pegan una arrastrada y lo tiran por aquí. Acepte a Cristo. No, hermanos, es el Espíritu Santo. Cuando usted dice, voy a comunicar el mensaje, el estudio, voy a aconsejar, voy a evangelizar. En ese momento, hermanos, confiemos. Señor, yo confío en el poder de la palabra y del Espíritu. Y es eso lo que va a ser el efecto en esa vida. Y si usted cree en eso, el Señor lo hace. Y si en ese momento no acepta a Cristo, ya va baleado. Ya, ahí está, ya quedó sembrada la semilla. Entonces el Espíritu Santo ejecuta la obra de Cristo cuando la persona cree, y además es el que regenera y santifica. El Espíritu Santo es el que va a cambiar la persona. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Y es el que aparta a esa persona de las cosas pecaminosas y lo dedica a las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo en esa obra de salvación es la garantía, hermano, o sello. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos acá que la presencia del Espíritu Santo en el corazón de una persona nacida de nuevo es la garantía o el avisa en el pasaporte para cuando muera o Cristo venga se vaya con él. Es la garantía. Ahora es la presencia. Todo esto, el sello, tiene que ver en términos de salvación. Y algunos confunden el sello con términos de servicio. En el servicio tiene que ver con otra actividad del Espíritu, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso que el día de Pentecostés vemos no un soplo, pero vemos un viento recio que sopló en los que estaban ahí sentados. Los que estaban ahí ya tenían el Espíritu Santo morando en ellos, porque era la iglesia. Ahí estaba naciendo la iglesia. Pero vino la capacitación, lo que Jesús le dijo allá en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjense bien. El término líder
o liderazgo es un término secular. Usted la palabra líder no la va a encontrar en la Biblia. Pero hay términos mucho más poderosos, con mejor significado. El término líder se queda bien pachito, hermano. El término que ocupa aquí Cristo es testigo. En otras palabras, me seréis mártires. Para Dios, un líder cristiano es un mártir. Eso es tema para otro día. Porque hay que incluir en nuestra teología la teología del martirio. Bienvenidos a casa. Entonces vemos acá, hermanos, que el Espíritu Santo y el servicio, ya como un viento recio. Entonces aquí vienen los términos como es la unción. Este término de ungimiento que vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, o la unción. Básicamente el término ungir o unción significa untar. En algunos pasajes en la Biblia aún se ocupa el término unción para agarrar un pan con mantequilla, untar. Pero en este caso, cuando es desde el punto de vista ceremonial, que vemos en el Antiguo Testamento, entonces básicamente cuando se llenaba con aceite, por ejemplo, estaba el altar del incienso, era un mueble parecido a este púlpito, Entonces se ponía sangre y luego se ponía aceite. Se rociaba con sangre y luego con aceite. ¿Qué significaba eso? Primero es la expiación, es decir, la muerte de Cristo, y luego es la unción o la presencia del Espíritu Santo. No al revés. Primero es la expiación. Primero somos convertidos y luego viene el Espíritu Santo a morar. Pero nadie puede recibir el Espíritu Santo si primero no pasa por el Calvario. Es decir, si no pasa por rociamiento de sangre. Si no hay arrepentimiento de pecados, ningún inconverso puede recibir el Espíritu Santo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia en Hechos capítulo 2, cuando Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir si primero no hay conversión. Así que eso es claro. Entonces vemos acá que la unción en el Antiguo Testamento, hermanos, que se hacía con esos muebles, aún los sacerdotes, tenía que ver, hermanos, tenían una visión, era apartar a una persona o un objeto con el fin del ministerio, o tenía una función especial. Entonces vemos acá que la presencia del Espíritu Santo estaba autorizando que aquello era santificado, es decir, que estaba apartado de lo malo y dedicado a lo bueno, dedicado a las cosas de Dios. Por eso que en Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 14, habla de los dos ungidos. Dice, estos son los dos ungidos. ¿A qué se refiere? Los ungidos o hijos del aceite. Eso significa, literalmente eso lo significa. Ahora, por eso que allá proféticamente, hablando de Cristo, en Isaías capítulo 61, teniendo esa idea, no pierda la idea, por favor. La unción, cuando el Espíritu Santo, o más bien se ungía con aceite, la persona estaba básicamente autorizada para ejercer el liderazgo. Dice en el versículo 1 del capítulo 61 de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Es decir, el aceite que se derramaba en el Antiguo Testamento, aquí está dando la explicación. ¿Cuál es su significado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Está hablando de ministerio, no está hablando de salvación. La unción tenía que ver básicamente para ayudar a las personas abatidas. En este caso, hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que a Jesús, hermanos, en el Antiguo Testamento, vemos el término Mesías, que significa el ungido. Es decir, el autorizado por Dios. Por eso que cuando Juan el Bautista, hermanos, bautiza a Cristo en el río Jordán, dice que vio descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y era público aquello. Lo que Dios estaba diciendo es que la persona autorizada por Dios para ser el Salvador es Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es el que estaba autorizando esa misión. Así que cualquier otro religioso, cualquier otro intento, hermano, de los anticristos que quieran venir, olvídese, hermano, el único autorizado es el ungido de Jehová. Por eso se conocía como el Mesías. El término griego es el Cristo.
Entonces, es lo que significa lo mismo. Entonces, cuando una persona era ungida en el Antiguo Testamento, entonces tenía dos características fundamentales. La naturaleza es autorización o autoridad y capacitación. Cuando Dios ungía a alguien, Dios le está diciendo, a ti te estoy delegando esta función, pero lo está capacitando también. Entonces, cuando usted recibe la llenura, la unción del Espíritu Santo, como lo sucedió con Moisés, Gedeón, Sansón, David, los profetas, y hoy en día recibimos lo que Jesús habló acerca de la llenura o del bautismo en el Espíritu Santo, Dios lo que está haciendo es, nos está diciendo, mira hija, mira hijo, estás autorizado. Estás autorizado para hacer esto, pero no solo eso, te he capacitado para que hagas lo que te estoy autorizando. Entonces, esa capacitación es lo que el Señor nos habla aquí en Hechos capítulo 1, de la cual hemos leído. El apóstol Pablo, hablando de este mismo tema, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, vea esto, mire qué lindo, hermano. Por eso que no nos desanimemos, el liderazgo cristiano es más fácil de lo que uno piensa. Aunque tratarlo de entender un poquito, hermano, a lo mejor algunos se están enchivolando un poquito, pero no, sino que estamos aquí, hermano, todavía en esto. Lo importante es entender para que se nos facilite nuestro servicio. Vean lo que dice en 2 Corintios 1:21, y dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió, ¿quién fue? Es Dios. En otras palabras, cuando Dios unge a alguien, está autorizado. Y no solo eso, está capacitado y comisionado. Entonces vemos aquí algo tremendo, porque entonces ya no somos nosotros, sino el Señor a través de nosotros, que nos autoriza, pero Él es el que opera a través de cada uno. Por eso la palabra de Dios, hermanos, por ejemplo, en Isaías 10:27 dice, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción o a causa del aceite. Literalmente, si uno quiere traducir del hebreo así literalmente al castellano, podríamos decir, el yugo se va a podrir delante del aceite. O sea, la gente viene con muchas ataduras, mañas, con muchas cosas, pero ¿quién es el que va a resolver esos problemas que hay en la conducta humana? Es el Espíritu Santo y la palabra. Por eso, hermanos, el liderazgo cristiano tiene que depender de las armas espirituales, porque el diseño de la iglesia es espiritual. Entonces no podemos, hermanos, tratar de cambiar nosotros a la gente, sino que sea el Espíritu Santo quien haga ese milagro. ¿Cuáles son algunas de las cosas? Por lo menos le voy a mencionar 6 de las áreas de capacitación del Espíritu Santo en un líder. Número 1, hermanos, nos capacita para discernir la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, que la palabra es inspirada por Dios. Es decir, la palabra inspirar significa respirar. O sea que fue un soplo de Dios. Esta fue, hermano, escrita por distintos autores en diferentes épocas, pero que la inspiración, el conocimiento, la revelación fue por el Espíritu Santo utilizando a estas personas. O sea, es inspirada por Dios. Entonces, si la Biblia es inspirada por Dios, ¿quién la puede interpretar? El Espíritu Santo. Entonces, como un líder, nosotros necesitamos depender de la iluminación del Espíritu. La revelación bíblica requiere iluminación del Espíritu, porque el Espíritu Santo fue quien la reveló. Una persona, por ejemplo, que no ha nacido de nuevo, no entiende la Biblia. Lea conmigo lo que dice 1 Corintios. Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no vive en él. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerden, hermanos, aquel momento cuando hicimos aquí un llamado para que viniésemos a los pies de Cristo. Lo que pasa es que si hay líderes que no han nacido de nuevo, ¿cómo van a entender la Biblia? ¿Y qué están enseñando? Bueno, por supuesto, lo primero es la salvación de la persona. Pero entonces nos vemos en gravísimas dificultades tratando de comunicar algo que nosotros ni entendemos, hermano.
Lo único que hacemos es repetir lo que está ahí, pero no lo entendemos y nos piden explicación y no podemos explicar. Por eso que la persona que tiene el Espíritu Santo sí las entiende. Por eso el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Tiene capacidad de análisis, pero él no es juzgado de nadie. Entonces vemos que una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender la palabra. Por eso que la persona que ha nacido de nuevo, por eso que un líder cristiano no tiene que ser nacido de nuevo. Y eso es algo que no se puede negociar. El problema es que cuando nosotros creemos que hemos nacido de nuevo y no hemos nacido de nuevo, entonces una de las evidencias de una persona no nacida de nuevo es que no entiende la palabra de Dios. No entiende nada. Le entra por un oído y le sale por otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a mi liderazgo y buscar ayuda porque yo necesito nacer de nuevo. Y luego se mete otra vez en el liderazgo. Amén, hermanos. No miro muy serio conmigo ustedes. Pero yo los quiero bastante, no se dan cuenta, pero bueno. Pero entonces el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona la sabe discernir, hermanos, es hermosa. Las verdades empiezan a brotar. Principios poderosos, eternos, tesoros viejos y nuevos. Y empieza usted a sacar de la palabra de Dios. Entonces esto se convierte en una tremenda investigación. Y usted de repente hasta empieza a llorar. Dice, Señor, ¿me hablaste? Entendió lo que Dios quería decirle. Entonces por eso que es indispensable la capacitación del Espíritu. Porque nos ayuda a discernir, a entender la palabra. Otra bendición importante de la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, nos ayuda a aplicar la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, a un maestro llamado Esdras que se hizo, la primera vez que yo veo en la Biblia la palabra púlpito, en el tiempo de Esdras. Se mandó a hacer algo parecido a esto. Y empezó a enseñar. Y dicen, y los levitas le daban sentido a la palabra. Y la gente lloraba. Entonces, cuando una persona necesita la capacitación del Espíritu Santo para la aplicación de la palabra al corazón, las verdades tienen que ser digeribles en el oyente. Pero además de eso, para transmitir con autoridad la palabra. No es en base a lo que yo creo, no es por la fuerza de la voz, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, eso se llama autoridad espiritual. Donde dejamos que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en el oyente, ya sea no nacido de nuevo o un cristiano. Entonces Dios empieza a trabajar, por eso se requiere de la llenura, necesita del soplo, más bien del viento recio, pero también para convencer. El Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas, aún al cristiano, ¿de qué cosas? De muchas cosas. El cristiano dejar su inmadurez espiritual, a crecer a la madurez en Cristo, lo va a convencer, por ejemplo, a amar al que no es fácil de amar. El Espíritu Santo va a convencer a que la persona camine por fe. El Espíritu Santo lo va a convencer a que sirva al Señor. Bueno, tantas cosas. Pero además de eso, para vivir y servir en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, y recibiréis poder. No solamente, hermanos, para servir, sino para hacer. Hermanos, nosotros no podemos ser cristianos a expensas nuestras. El aceite de las 5 vírgenes, por ejemplo, prudentes, eso les sirvió para mantener su vida de fidelidad a Dios. Nosotros no podemos ser fieles a Dios por nuestra propia fuerza, a no ser por la presencia del Espíritu de Dios. Como una vez un predicador detrás de este púlpito dijo, el milagro más grande que hace el Espíritu Santo es la fidelidad. Y yo estoy de acuerdo. El Espíritu Santo puede hacer muchas cosas, puede resucitar muertos, puede echar fuera demonios, el Espíritu Santo sana a los enfermos, etc. Pero lo más grande que Él hace es que nos mantengamos firmes hasta que Él venga por la iglesia. Entonces, por eso es necesario que el líder tenga un vínculo, hermanos, poderoso con el Espíritu de Dios, pero también para creer la palabra. El Espíritu Santo va a inspirarnos a que creamos la palabra. Y esto nos va a llevar a otras dimensiones en el liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? El líder no solamente convertido y tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, pero el líder que está ahora bajo la llenura del Espíritu Santo,
Hermano, es un toque, podemos decir, es un segundo toque. El primero es con respecto a la salvación. El Espíritu Santo vino a vivir a mi vida. Por eso que cuando Jesús sopló sobre los discípulos, el Espíritu Santo estaba ya en ellos, dentro de ellos. Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ya estaba el Espíritu Santo en ellos. Lo que hizo el Espíritu Santo es capacitarlos, autorizarlos para la obra. Por eso les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Por qué razón? Porque la única manera de hacer una tarea inmensa, imposible humanamente hablando, porque el diseño es divino, entonces la ejecución del diseño tiene que ser divinamente también, y tiene que ser por el Espíritu Santo. Por eso el líder cristiano es un colaborador con Cristo el Señor. Es un embajador que recibe las direcciones de su autoridad, que es Cristo, y el Espíritu Santo las ejecuta. Entonces vamos a ver cosas lindas. Y termino con esto, hermanos. Si nosotros no queremos entender esto, vamos a tener experiencias muy difíciles y muy amargas. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel, ahí vemos aquellas aguas que salen debajo del templo y se forma un río, y ambos riberas empiezan a crecer árboles frutales. Pero hay algo que a partir del versículo 8 dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. Y sabemos que esto tiene que ver con un aspecto profético, pero eso no es el propósito con el cual queremos hablar ahora. Dice, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El templo que vemos aquí en Ezequiel 47 apunta a Cristo y también tiene otra connotación profética. Pero también, hermanos, las aguas que salen del templo hablan del Espíritu Santo. Y dice que cuando entran estas aguas, en este caso, al mar muerto y al mar grande, que es el Mediterráneo, es decir, los mares de toda la tierra, reciben sanidad. Lo único que puede dar sanidad a las naciones es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo aplicado por el Espíritu Santo. Reciben sanidad en Israel, la nación de Israel, es decir, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, es decir, todas las naciones, abarcando todos los pueblos. Y dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en ellas estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim. ¿Quiénes son estos pescadores? Los líderes. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Por qué son tan numerosos? Porque es la obra del Espíritu Santo. Y dice, pero aquí está la advertencia: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Es decir, que aquellos que no se metan en el río quedarán empantanados. Lo que está diciendo, se van a convertir en pantanos. Sus lagunas, y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, porque está hablando de aguas residuales que no tienen entrada ni salida. Si yo no permito que el Espíritu Santo obre a través de mi vida, me voy a quedar un pantano y hermano, es una laguna, y con el tiempo va a quedar una salina. En el país de Bolivia hay un valle, se llama el Valle de Sal, pero no sé cuántos años atrás era una laguna. Pero ahora, yo no he ido personalmente, lo vi más bien en una revista, lo leía allá en Bolivia, se mira muy interesante. Hay hoteles que son hechos, digamos, han sido labrados o las excavaciones, y ahí los hoteles las paredes son de sal, los muebles son de sal, las camas son de sal, todo es de sal. Yo no tengo nada que ver allá con el turismo de Bolivia, pero bueno, es una curiosidad. El punto es que ahí no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque las aguas fueron residuales. Hermano, yo creo que ninguno quiere quedarse para hacer salina. No queremos eso.
si no me meto en el río, entonces yo voy a tener graves problemas. Me voy a convertir en un pantano y las aguas residuales, hermanos, en primer lugar, es criadero de zancudos. Y no solo eso, apesta. Y cuando ya las aguas están malas, hermanos, aquello está, hermanos, es un foco de infección. Yo no creo que ningún líder quiere ser foco de infección, sino de bendición. Sí, entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, de verdad, Padre, Señor, la iglesia es un modelo tuyo. Ahora bien, si es divino el modelo, entonces, ahora entiendo, Señor, que yo tengo que ocupar las herramientas divinas. Quiero que seas tú edificando la iglesia a través de mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sencillamente ponerme en las manos de Dios y decir, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo salvar a la gente, yo no la puedo cambiar, yo no la puedo convencer, yo no puedo obligar a una esposa que ame al esposo. Yo no puedo hacer nada de eso. Pero es el Espíritu Santo a través de la palabra que comienza a hacer este trabajo. La pregunta es, ¿cuántos líderes están dispuestos a decir, no, ahora entiendo mejor la cosa, ahora voy a dejar que sea el Espíritu Santo que me use? Me voy a preparar, voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo demás, voy a estar más en comunión con Dios, voy a esforzarme, voy a pedir la llenura del Espíritu Santo, voy a depender más del Espíritu Santo. Quiero Dios ya me sopló su Espíritu en mi vida, el Espíritu Santo está en mi vida como sello, pero ahora quiero el viento recio. Señor, y con ese viento recio, entonces tú me vas a dar de nuevo, me vas a dar valentía, me vas a dar arrojo. El Espíritu Santo va a capacitar con dones. ¿Para qué? Con esos dones del Espíritu Santo para que se operen maravillas y milagros respaldando la palabra de Dios, para que el alma, las vidas, las naciones, la iglesia sea edificada. Entonces ese tabernáculo espiritual, ese templo espiritual, entonces va a ser fortalecido, va a ser edificado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que va a traer contentamiento a nuestra vida, ¿sí o no, hermano? Vamos a estar contentos porque ahora vamos a ver a Dios actuando a través de nosotros y vamos a decir, wow, Dios mío, nunca creí que esto podía suceder. ¿Cómo me puedes usar en esto? Señor, habiendo sido yo tan un bandido, pero ahora mire, Señor, las cosas lindas que tú estás haciendo. Mira, el consejo que le di a fulano de tal funcionó y la persona rectificó. Y usted se va a dar cuenta, hermano, cuando usted actúa en el Espíritu Santo, Dios lo va a respaldar y no habrá demonio que se quede ahí parado porque va a retroceder bajo la presencia, el aceite del Espíritu Santo en su vida. Vamos a conquistar el mundo para Cristo así. Por eso el liderazgo cristiano es una aventura. Por eso los felicito a ustedes, porque ustedes se han metido a la aventura más extrema que puede existir. Algunos se tiran de los avionetas, de los aviones en paracaídas, aventuras extremas, de los puentes. No, me tires en el río del Espíritu. Es la aventura más gloriosa que pueda ocurrir. Vea, Dios va a empezar a hacer cosas lindas. Yo recuerdo una vez, mire, de repente el Espíritu Santo va a empezar a ponerle cierto sentir. En mi primer pastorado recuerdo caminando allá en la Troncal del Norte. No había llegado a la iglesia, pero sentimos con hermano Héctor, por cierto, andábamos ahí. Nos habíamos bajado del autobús y tocamos una puerta ahí. Vamos a tocar. Vamos a evangelizar a esta persona. Bueno, sigamos insistiendo. Al rato sale un hombre. ¿Qué quieren? Todo así, todo pálido, todo. Bueno, pasamos por aquí y entonces queremos compartirle la palabra. Empezamos a hablar, evangelizar y empieza a llorar. Y empieza a llorar y a llorar. ¿Sabe qué pasó? Bueno, aceptó a Cristo y después nos dijo, miren, cuando ustedes tocaron, yo estaba subido en la silla con un lazo en el cuello. Y en el momento que me iba a tirar, ustedes tocaron. ¿Quién hizo eso? El hermano Héctor va diciendo, no moleste. El Espíritu Santo, ¿me entiende? El Espíritu Santo nos va a meter en aventuras. Y el Espíritu Santo va a hacer cosas así. Y usted va a decir, Señor, no es posible, qué cosas lindas. Hermano, por eso que vale la pena ponerse en las manos del Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias, Padre. Mire, quiero que le dé las gracias a Dios por haber sido tomado en cuenta por el Espíritu Santo a ser un colaborador de Él.
Gracias, Señor Jesús. Te pedimos en este día, Señor, que tú bendigas a este pueblo de hombres y mujeres, Señor, que han dispuesto su vida, su corazón para ser líderes. Señor, ayúdanos a comprender, a entender, Señor, que la obra no es una obra humana, es una obra divina. El diseño es divino, la ejecución tiene que ser divina. No podemos, Señor, acomodar lo carnal a lo espiritual y lo espiritual a lo carnal. No es así. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal es a lo carnal. Señor, ahora mismo, Señor, te pido, Padre, que nos lleves, Señor, a una dimensión diferente, que podamos entender, que podamos comprender, Señor, lo que significa el liderazgo cristiano, que es superior a cualquier liderazgo que pueda existir sobre la faz de esta tierra. Padre, te suplico que nunca falte, Señor, en la vida, en el corazón, Padre, de cada hermano, de cada joven, de cada hijo tuyo, Señor, que sea dispuesto en tus manos, Señor, el poder ser instrumento. Señor, capacítalo, úngelo, Señor. Padre, y te pido para gloria y honra de tu nombre, Señor, que nadie se quede estático, solamente con tu presencia en su corazón, con el soplo, con el sello del Espíritu. Pero es necesario el viento recio que capacita para ejercer la autoridad y ayudar a aquellos que están en las tinieblas. Padre mío, así lo vemos en tu palabra y así es. Padre mío, te pido que cada uno busque el bautismo o llenura del Espíritu, que es la autorización y capacitación que nos das en el liderazgo. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, les dejo una tarea. ¿Está de acuerdo? Bien. La tarea consiste en que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Dígale, Señor, quiero la experiencia de Hechos capítulo 2. Dame esa experiencia, Señor. La recibo, Padre. Señor, si tú dijiste que era mandamiento por el Espíritu Santo y tú les ordenaste que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa para luego ser testigo en su comunidad, en su ciudad y luego hasta lo último de la tierra. Si tú diste orden al respecto, ¿yo quién soy para decir lo contrario? Entonces, Señor, yo te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Los que todavía no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pídaselo allá en su casa. Y los que ya lo hemos recibido, hermanos, otra vez, en otra oportunidad vamos a hablar de lo que es la llenura o continuamente llenos del Espíritu. Entonces, que es una renovación, hermano, permanente de esa experiencia. Por eso que, hermanos, es fundamental que nosotros como líderes busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquellos que ya recibimos la llenura, pero queremos un segundo toque, un tercer, cuatro, un quinto, 20, no sé, hermano, las experiencias que Dios quiera darnos? Porque, hermano, el río es ancho. Amén, hermano. Entonces, las aventuras en el Espíritu Santo son maravillosas. Entonces, aquellos que ya lo recibieron, pues no se quede ahí, avancemos aún más. Y los que no lo han recibido, pídanselo al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a buscar la llenura del Espíritu Santo? No, otra vez más, una vez más. ¿Cuántos están dispuestos a buscar la llenura del Espíritu Santo? Va, gloria a Dios. Allá arriba, ¿qué? ¿Aceptaron a Cristo? No. Solo 3 hay allá arriba. Pues yo sé que lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, que Dios me los bendiga.